En esta lección veremos las bases para crear clases en Python. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues en esta ocasión vamos a aprender cómo crear clases en Python. Vamos a empezar a meternos un poco en la parte de programación orientada a objetos con Python. Si ustedes no saben acerca de la programación orientada a objetos o desean repasarla, recuerden que tengo un curso teórico aquí en el canal sobre programación orientada a objetos y uno práctico de programación orientada a objetos en C Sharp. Muy bien, veamos entonces en Python cómo vamos a definir una clase. Cuando estamos en Python y queremos definir una clase, lo vamos a hacer por medio de class. Vamos a utilizar class, posteriormente colocamos el nombre de la clase y después dos puntos para empezar la definición de la clase. A partir de ahí podemos empezar a crear todo lo que necesitemos para la clase, pero recuerden, tenemos que conservar esta indentación para poder definir bien qué es lo que pertenece a la clase y qué ya no pertenece a la clase. En la clase nosotros podemos definir cualquier cantidad de métodos y los métodos los vamos a ir definiendo por medio de def. Colocamos def, el nombre del método, y después, bueno, entre paréntesis vamos a tener la lista de argumentos. Después dos puntos y como tal el bloque de código del método correspondiente. Ahora, aquí tenemos que tomar en cuenta algo. Cuando nosotros estamos trabajando con clases y definimos un método, el primer argumento, el primer parámetro que vamos a tener siempre va a ser self. ¿Y este self qué es? Bueno, self es en realidad una referencia a los objetos basados en esa clase. Y siempre lo vamos a colocar como primer argumento, pero no necesariamente tiene que ser el único. Siempre va a ir ahí para que podamos tener una referencia al objeto que en ese momento estamos trabajando y que pueda utilizarse correctamente con los métodos que nosotros tenemos. Entonces pueden ver que como tal definir una clase es muy sencillo. En este caso estamos definiendo nuestra clase calculadora que va a tener dos métodos, el método suma, el método resta. El método suma, bueno, pues va a recibir dos parámetros que son A y B. Aquí estamos haciendo una impresión, estamos en la suma, luego calculamos el valor y lo regresamos. Y el método resta va a ser algo muy similar, también va a recibir dos parámetros. Imprimimos nuestro mensaje, llevamos a cabo la operación y regresamos el valor calculado. Aquí finalizaría nuestra clase, ya no tenemos más. Y un poco más abajo simplemente tenemos ya nuestra definición de main. Ahora bien, ya hemos definido nuestra clase, pero recuerden que las clases son únicamente como lineamientos o los planos, si quieren tomar esta analogía como los planos sobre los cuales nosotros llevamos a cabo la construcción de algo, pero quien realmente lleva a cabo el trabajo es el objeto. Entonces, esa clase necesita ser instanciada, necesitamos crear un objeto de esa clase. Para llevar a cabo la instanciación, bueno, pues es muy sencilla. Simplemente necesitamos tener nosotros una variable con el nombre del objeto, en este caso mi calcu. Mi calcu va a ser la variable que está referenciada al objeto, luego igual y posteriormente el nombre de la clase con paréntesis. Ya cuando entremos al tema del constructor, bueno, veremos un poco más acerca de estos paréntesis que están acá. Entonces, esta línea, ¿qué es lo que está haciendo? Esta línea está creando una instancia de la clase calculadora en el objeto MiCalcu. Para que nosotros podamos hacer uso de los métodos que se encuentran en ese objeto, en este caso MiCalcu, bueno, pues vamos a utilizar el operador punto seguido del nombre del método que deseamos utilizar, que deseamos invocar. Entonces, aquí estamos invocando el método suma. ¿De quién? Del objeto MiCalcu. Y estamos pasando como parámetros el 5 y el 6. Se va a llevar a cabo la ejecución de este método y bueno, el resultado que nos está regresando va a quedar guardado en la variable resultado. Después estamos imprimiendo resultado. Si queremos invocar el otro método, pues es muy sencillo, hacemos lo mismo. Simplemente estamos diciendo que estamos invocando el método resta, ¿de quién? Del objeto MiCalcu, y le estamos pasando los valores 8 y 4. Se ejecuta el método resta,
nos regresa el valor calculado, lo guardamos en resultado y luego lo estamos imprimiendo. Muy bien, vamos a ejecutar. ¿Y qué es lo que tenemos? Estamos en suma 11, es decir, se invocó este método, llevó a cabo la acción de calcular la suma de A más B y nos regresó el valor, lo imprimimos. Y luego tenemos, estamos en resta, para la invocación del método resta. Y así es como nosotros, de la manera más sencilla y más simple, estamos definiendo ya una clase en Python con dos métodos, creando la instancia de la clase y llevando a cabo invocación de esos métodos. Desde luego nosotros podemos crear más instancias de la clase calculadora. Podríamos tener mi calcu 1, mi calcu 2, mi calcu 3 o las que fueran necesarias, cada uno con su propia existencia como objetos, aunque todas forman parte de la clase calculadora. Avancemos un poco más en esto y vamos a tocar el tema del constructor. El constructor es un método especial. ¿Por qué es especial? Porque es un método que se invoca cuando el objeto es instanciado. Y como se invoca en el momento de instanciación, en el momento en el cual creamos el objeto, bueno, pues es un buen lugar para llevar a cabo inicializaciones de valores, es decir, es un buen lugar para que nosotros inicialicemos los diferentes atributos que puede tener la clase y hacer otras cosas que sean necesarias, que sabemos que van a colocar nuestro objeto en un estado deseable en su inicio. En otros lenguajes, el constructor va a llevar siempre el mismo nombre que la clase, pero como estamos en Python, bueno, pues vamos a utilizar un nombre diferente que es init. Vamos a tener guión bajo, init, guión bajo, guión bajo. Así es como nosotros estamos creando nuestro constructor para la clase. Todas las clases van a tener un constructor con este nombre y debe de ser lo primero que se define en la clase. El constructor, bueno, en este ejemplo en particular que no tiene parámetros, va a necesitar que coloquemos siempre el self. No está recibiendo ningún parámetro del exterior, pero de todas maneras siempre tiene que llevar como argumento el self, al igual que todos los demás métodos que estemos creando en nuestra clase de Python. Luego tenemos dos puntos y el bloque de código que va a tener ese constructor. Aquí es donde llevaríamos a cabo todas las inicializaciones que necesitemos. Bueno, en este caso simplemente estoy colocando bienvenido a la calculadora. Ya luego haremos un ejemplo un poco más complejo. Tenemos nuestro método de suma que ya conocemos, el método de resta y aquí abajo en main, bueno, pues prácticamente lo mismo que teníamos anteriormente. Vamos a tener mi calco es igual a calculadora, pero vamos a observar aquí un cambio con relación al ejemplo anterior. ¿Qué cambio vamos a tener? Que como estamos ya colocando código en el constructor, cuando nosotros ejecutemos esta línea, se va a ejecutar el constructor y nos va a imprimir bienvenido a la calculadora. De esa manera estamos comprobando que se está ejecutando este código que tenemos acá. Muy bien, pues vamos entonces a ejecutar nuestro programa. Y aquí está, bienvenido a la calculadora, lleva a cabo lo correspondiente a la invocación de suma y también lo correspondiente a la invocación de resta. Pero realmente lo importante es que vean que sí se llevó a cabo la invocación de init, se llevó a cabo la invocación del constructor y aquí podrían haber colocado valores específicos para ciertas variables, aperturas de archivos, verificación que tenemos conexión a internet, conexión a una base de datos o cualquier cosa que fuera necesario para colocar ese objeto en un estado apropiado para que pueda empezar a trabajar. Si bien este constructor fue muy sencillo porque únicamente utilizamos el argumento de self, el cual es necesario, pero no recibimos parámetros del exterior, podemos también tener constructores que reciban como tal parámetros con los cuales inicializar ciertos valores internos. Nuestra clase puede tener sus propias variables y nosotros podemos llevar a cabo en el constructor la inicialización o la asignación de valores a esas variables también. Esas variables van a ser los atributos de la clase. Aquí en esta versión he hecho algunas pequeñas modificaciones
y vamos a pasarle datos de inicialización al constructor. Y también, bueno, pues vamos a tener algunos atributos para la clase. Entonces tenemos aquí nuestro nuevo constructor, lo hemos modificado. Desde luego, como parámetros, bueno, perdón, como argumento vamos a tener a self y luego vamos a tener a x y también a y. Y bien, bueno, viene nuestro mensaje de bienvenido a la calculadora. Ahora estamos creando aquí un atributo. Es el atributo x para nuestra clase calculadora y también tenemos el atributo y para nuestra clase calculadora. Estos los pueden ver como si fueran variables que solamente van a existir adentro de la clase y que, bueno, van a ser conocidas por cualquier método que se encuentre en la clase. Pero siempre tienen que llevar el self punto y luego el nombre. Cuando nosotros creamos diferentes objetos, bueno, cada objeto que creemos nosotros de la clase calculadora va a tener su propia versión de X y de Y que va a estar guardada como parte del estado de ese objeto. De tal manera que yo puedo tener diferentes objetos de calculadora y cada uno de ellos va a guardar su propia versión de X y su propia versión de Y. De tal manera que no se va a corromper la información ni se va a encimar la información entre uno y otro. Bien, entonces estamos pasando como parámetros a x y y. Esta x que recibimos del exterior se guarda en el atributo x y esta y que recibimos del exterior se guarda en el atributo y. Cuando nosotros queremos utilizar esos atributos, siempre lo tenemos que hacer por medio de self.x, self.y o self.tal cosa. Por ejemplo, aquí estamos haciendo una impresión que dice me has dado los datos, self.x, que imprimiría el contenido del atributo x, self.y, imprimir el contenido del atributo y. Luego tenemos nuestro método suma y resta, que son iguales que los del ejemplo anterior, y estamos creando un nuevo método. Es el método multi, que va a llevar a cabo la multiplicación. En este caso, multi no va a recibir del exterior absolutamente nada, por eso únicamente colocamos el argumento self, pero no estamos listándole nada más allá de eso. ¿Y con qué valores entonces va a realizar la multiplicación? Bueno, pues los va a realizar utilizando los atributos que nosotros hemos definido arriba y que también le colocamos el valor arriba. Entonces va a realizar la multiplicación con el atributo x y también con el atributo y. Hace el producto, lo guarda en R, regresamos R. Muy bien, vamos a main para ver qué es lo que tenemos acá. En primer lugar, estamos creando dos instancias. Tenemos mi calcu, va a ser el primer objeto de tipo calculadora y estamos pasando 1,2. ¿Esto qué significa? Significa que el 1 está cayendo aquí en X y luego posteriormente se guarda en el atributo X. Y el 2, bueno, pues va a tener la misma ruta, pero se va a guardar en el atributo Y. Esta es una primera instancia, un primer objeto, mi calcu. Entonces mi calcu va a tener 1 en X, 2 en su Y. Y luego creamos una segunda instancia, estamos creando otro objeto. Nuestro programa ya tiene dos objetos de tipo calculadora. Y el segundo objeto se llama calcu2. Pero para calcu2 estamos pasando 5 y 3. Es decir, que para calcu2 el atributo x va a valer 5 y el atributo y va a valer 3. Cada uno de estos objetos tiene sus propios atributos y no se va a confundir, no se va a sobreescribir este 1 con un 5, ni se va a sobreescribir este 2 con un 3. Cada uno de estos objetos tiene sus propios atributos XY con los valores que les corresponde. Es decir, cada uno va a tener su propio estado. Muy bien, entonces ya creamos nuestros dos objetos. Llevamos a cabo el cálculo de la suma. Para el objeto mi calcu pasamos 5 y 6, imprimimos el resultado. Luego con mi calcu hacemos resta, pasamos 8 y 4, imprimimos el resultado. Y aquí a mi calcu le vamos a invocar el método multi. Entonces va a usar su propia versión del atributo x y su propia versión del atributo y con los valores que le corresponden para llevar a cabo la multiplicación, que en este caso sería 1 por 2, que es 2, lo guarda en resultado y nos lo imprime.
pero luego estamos haciendo uso del segundo objeto, calcu2. Entonces, de calcu2 estamos invocando el método multi. ¿Qué sucede acá? Que se invoca multi, pero va a usar la versión del atributo x que corresponde a calcu2, que vale 5. Y va a usar también, bueno, pues la versión del atributo y que pertenece a calcu2, que vale 3. 5 por 3, 15, se guarda en R, nos regresa en R y aquí lo estamos mostrando. Muy bien, pues vamos entonces a ejecutar para que vean que podemos tener múltiples objetos de una sola clase y que cada una de ellas va a guardar su propia versión de los atributos. Entonces ejecutamos. Aquí está, bienvenido a la calculadora, me has dado los datos 1, 2, es lo de mi calcu. Luego, bienvenido a la calculadora, me has dado los datos 5 y 3, es lo de calcu 2. Aquí está la invocación de suma de mi calcu, la invocación de resta de mi calcu. Y estamos acá con que con la invocación de multi de mi calcu. Y vean que el resultado es 2. Utilizó los atributos de mi calcu. Y luego estamos en multi con 15. ¿Esto qué es? Es la invocación de multi del segundo objeto, es decir, de calcu 2. Por lo tanto, esta invocación de multi utilizó los atributos que son de calcu 2, 5 y 3. Por eso nos está dando 15 de resultado. Con esto ya hemos visto entonces cómo podemos utilizar init o el constructor y también llevar a cabo la creación de atributos propios de la clase. Espero que esta lección les haya resultado útil. Desde luego vamos a seguir aprendiendo un poco más acerca de la programación orientada a objetos en Python. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.